A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, Dios nos bendiga una vez más en esta ocasión. Queremos entre ustedes traer a referencia o a declarar una pregunta que por más ya de o cerca de 2000 años sigue siendo esa pregunta para mucho pueblo de nuestro Dios. Sigue siendo vamos a decirlo así, un misterio en la mente y en el corazón de un alto segmento entre el pueblo de nuestro Dios. Y es aquello de lo cual el Señor le preguntó a sus discípulos diciéndoles, primeramente les preguntó diciendo, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Unos le contestaron y le dijeron que tal vez era alguno de los profetas o Juan Bautista. Pero lo que nos queremos nosotros enfocar es en la expresión de que el Señor les dice a los discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 15, que les dice así: ¿y vosotros quiénes decís que soy? Decía que esa pregunta para un alto segmento entre el pueblo de nuestro Dios, de nuestros hermanos que aman y sirven al Señor Jesús con todo su corazón, con todo su anhelo, y aún tienen conocimiento de saber que en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo hay redención de pecados, hay remisión de pecados, y a la misma vez también en el maravilloso nombre del Señor Jesús hay sanidad, hay liberación, etcétera, etcétera. Pero la pregunta más a fondo es que ¿quién es en sí el Señor Jesús? ¿Quién es? En la mente del gran segmento creen y saben que el Señor Jesús es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que, a través de la palabra de nuestro Dios, entrar y las declaraciones que hace en la palabra de nuestro Dios concerniente al Señor Jesús es maravilloso, porque eso nos ayuda a nosotros a entender con más profundidad quién es en realidad el Señor Jesús. Pedro, entre uno de sus discípulos, da la declaración diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para la mayoría queda esa expresión solamente, el Hijo del Dios viviente. Para muchos creen que el Hijo ha llegado a un nivel o está en un nivel de potencialidad, de facultad, al igual que el Padre. Para otros el Hijo solamente es el ayudante, es una segunda persona. Para otros es un profeta, para otros es un ángel, y aún unos han llegado a caer a la blasfemia de decir que el Señor Jesús solamente era, si es un siervo, pero que solamente era un siervo que al terminar su desempeño como el Cristo, todas sus funciones de gloria terminaron y solamente se reduce a ser otro ser dentro de la creación maravillosa de nuestro Dios. Bueno, digo que esto no solamente es un error, sino que es una blasfemia el querer llevar a dar tal interpretación. Para nosotros, en lo que entendemos en la palabra de nuestro Dios y a raíz de la palabra de nuestro Dios, entendemos que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, no es nada menos que nuestro mismo Señor Jesús, es el cuerpo visible manifestado en carne del Dios Espíritu infinito. Ciertamente que la misma palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y en su espíritu cubre la inmensidad incomprensible del infinito. Dios en su espíritu lo cubre todo, tanto en tiempo como en distancia. Dios en su espíritu es la sabiduría suprema e infinita que lo ha creado todo. Él controla con una precisión desde las partículas increíblemente minúsculas
que forman los átomos hasta la vastedad indescriptible de los millones de galaxias. Dios en su espíritu es infinito, invisible, intangible, eterno, no tiene principio ni tiene fin, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es también a lo que la palabra de Dios se refiere como el Padre. Isaías 63, versículo 16. Es a lo que la palabra de nuestro Dios da la descripción de la inmensidad de nuestro Dios, o sea, el Espíritu infinito, que nadie lo vio jamás y nadie lo puede ver, ni en el reino móvil, ni tampoco en el reino inmóvil, porque es espíritu. Pero en su espíritu infinito, Él determinó, en su sabiduría infinita, determinó hacerse visible, audible y tangible, para que no solamente la creación, o sea, su creación, pudiesen adorar al que los crió, sino aún para que sus hijos, que fuimos engendrados por Dios, podemos visualizar al Espíritu infinito a través de su cuerpo de gloria, que describe Isaías en el capítulo 9 de su libro. Pero ahora regresemos para atrás. Dios es espíritu. Pero ¿quién es el Hijo? Dios es el Padre nuestro. Nos lo describe Mateo en el capítulo 6, versículo 9. Y también es el Padre eterno, conforme a Isaías capítulo 9, versículo 6. Él es el Padre de los espíritus, Hebreo capítulo 12, versículo 9. El Espíritu infinito es el Padre. Pero entonces, ¿quién es el Hijo? Y para ello vamos a mirar a través de la palabra de nuestro Dios, ¿quién es el Hijo? El Espíritu infinito se presenta a sí mismo en su cuerpo visible como el Hijo. O sea, Dios, el Espíritu infinito, se manifiesta a través de su imagen visible como el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es invisible y es a la misma vez quien el mundo, o sea, en el cual estuvo en el mundo, y aunque el mundo fue hecho por él, y es a la misma vez también el que habitó entre nosotros. Es quien en el monte de la transfiguración descubrió su gloria en los días de su carne. Es el sublime y glorioso personaje que, después de haber participado de carne y sangre, es visto por el apóstol Juan lleno de gloria, diciendo: yo soy el primero y el último, y el que vino y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al versículo 18. Es el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, conforme nos lo dice también el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16. Es Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es Dios manifestado en carne. Pero entremos más a la palabra de nuestro Dios para que podamos sondearnos quién es en sí, o quién es en sí el Hijo de nuestro Dios, o sea, al que se llama el Hijo de Dios, o nosotros lo conocemos también como el Hijo de Dios, o nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sigue en pie: ¿y vosotros quiénes decís que sois? Y decía que esta pregunta queda para muchos todavía en las mentes, el no entender quién era en sí el Señor Jesucristo. Y esto es lo que le preguntaron sus discípulos a sus hijos, y hoy sigue preguntándole a sus hijos. El Señor, a través de su misma palabra y revelación de su Espíritu Santo, nos da muy claramente la respuesta. Para ello vamos a dar un buen número de declaraciones para que nosotros, a través de la palabra, podamos sondearnos más y identificar quién es en sí el Hijo, o sea, la palabra que encontramos en la santa palabra de nuestro Dios con el término como Hijo. Aquí vamos a dar algunas de las declaraciones. Primero, Dios después de explicar, o Dios después de dar
las diferentes manifestaciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se manifiesta como el Hijo. Y es importante que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, conozcamos y tengamos la revelación más infinita, o más, dice infinita porque no tiene fin el conocer quién es nuestro Señor Jesús. Porque es conocer a Dios mismo, y nuestra mente limitada nunca puede comprender quién es en realidad nuestro Dios. Pero nos es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una intimidad más íntima con nuestro Dios, una relación más íntima, y eso nos va a ayudar para que nosotros le amemos más y a la misma vez podamos también servirle mejor, como nos lo dice Jeremías en el capítulo 9, versículo 27. Ahora, el conocer quién es el Señor Jesús, conocer también los diferentes aspectos de nuestro Dios como el Hijo, nos ayuda a nosotros para que podamos, vuelvo a repetirle, amarle y servirle con una condición, o sea, con una actitud incondicional. La palabra de Dios nos dice que el Hijo, o sea, Jesucristo el Señor, en Colosenses nos dice, capítulo 1, versículo 15, que es la imagen del Dios invisible, o sea, el Hijo, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ahora, la imagen, o sea, el cuerpo visible de Dios, conforme ha dicho en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. Es a la misma vez también la forma, o sea, el cuerpo visible en su aspecto de gloria, o sea, el aspecto de gloria de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. A la misma vez también la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, que el Hijo es Rey de reyes y Señor de señores. A la misma vez también la palabra de nuestro Dios nos dice que el Hijo es la gloria de Dios, o sea, la gloria visible de la invisibilidad del Espíritu eterno invisible conocido como Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. El Hijo es la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estamos cada uno de nosotros completos. Colosenses capítulo 2 versículo 19. El Hijo es a quien el apóstol Juan nos dice que vio Isaías sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 3. Nos revela que Isaías vio a Jesucristo el Señor en su aspecto de gloria. Juan capítulo 12 versículo 36 al versículo 41. El Hijo es el verbo era. Juan 1:1. Y el verbo que era, y es a la que a la misma vez también habita entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. El Hijo es Dios manifestado en carne como aspecto de hombre. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y primera de Juan capítulo 5 versículo 20. El Hijo es el Cristo. Mateo capítulo 16 versículo 16, al cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9 versículo 5. El Hijo es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. El Hijo es Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 23. El Hijo es Dios, del cual Isaías profetizó que se aparejaba camino para él. Y viéramos la gloria, o sea, la gloria de nuestro Dios manifestada en él. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 y Juan capítulo 1 versículo 14. También Isaías capítulo 40 versículo 3 al 9 y Lucas capítulo 3 versículo 4 al 6. El Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. El Hijo es el único cuerpo, o sea, imagen, forma visible de Dios, en su espíritu infinito, eterno, invisible,
que se manifiesta en su aspecto de gloria y se manifiesta en su aspecto de humanidad, y viceversa. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 32. El Hijo es Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 36. El Hijo es el Creador. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Juan capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo 18. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. El Hijo es el Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. El Hijo es el Padre eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Es la manifestación, la declaración visible del Padre, o sea, el Espíritu invisible, al cual nadie ha visto. Juan capítulo 1, versículo 18. Es la revelación del Padre. Cuando aún Felipe le pregunta, muéstranos el Padre y nos basta. El Hijo, o sea, Jesús les dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, o sea, el Hijo nos dice, y no lo has conocido. En cambio le responde, en lugar que le pertenece solamente a Dios como el Padre, que a la misma vez le dice, ¿no me has conocido, Felipe? Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. El Hijo es el Padre que no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, versículo 18. El Hijo es el Consolador, el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 17. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y a la misma vez Isaías capítulo 9, versículo 6. Juan capítulo 16, versículo 13, quien es el mismo Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. El Hijo es el abogado, o sea, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Ahora, si las palabras consolador y abogado viene de la misma palabra en griego, que quiere decir paracletos, entonces el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es consolador, es paracleteos, o sea, en griego, es sinónimo de Espíritu de verdad, Espíritu Santo y Espíritu del Señor Jesucristo, a la cual se refiere en la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. El Hijo es el Cordero, o sea, el sacrificio visible de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. El Hijo es el sumo pontífice. Hebreos capítulo 13, versículo 26 al 27. El Hijo es la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25. El Hijo es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. El Hijo es el pastor. Juan 10, 11. Y a la misma vez también Hebreos capítulo 13, versículo 20 y el Salmo 23, 1. Ahora, cuando Saulo de Tarso cayó en tierra, por una luz del cielo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y ahí se le dio la revelación para que conociera que el Señor Jesús es el Señor de señores. Y la respuesta fue, yo soy Jesús. El apóstol Pablo recibió revelación sobre quién es el Señor, o sea, el Señor Dios, nuestro Dios. Y Pablo comenzó a conocerle, amarle y a servirle con todo su corazón. Ahora que ya había recibido la revelación para entender quién era el Hijo. Así también de igual manera nos es importante y necesario que como Saulo de Tarso llegó a tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesús para conocer más a fondo quién era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 43. Ahora, hay muchas cosas en las cuales seguimos preguntándonos,
concerniente a quienes dicen, no solamente las gentes, quién es el Señor Jesús, pero todavía para muchos, en los que han tenido la revelación de conocer que el Señor Jesús es el cuerpo de carne, del cuerpo visible, del Espíritu infinito que no se ve. No han asimilado que para ellos es imposible reducir el aspecto visible del Espíritu infinito en un cuerpo de gloria. O sea, el cuerpo de gloria a su tiempo también siendo manifestado en carne. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros reduzcamos lo infinito de lo que es en la palabra, decíamos la palabra infinita del Espíritu que no se ve, que es nuestro Dios. Pero sí podemos nosotros entender que el Espíritu infinito tiene un aspecto visible y su cuerpo visible, en el cual su creación espiritual lo puede ver, lo miran los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y a la misma vez le adoran y le glorifican en el capítulo 9 del libro de Isaías. Pero ese cuerpo maravilloso de gloria es el que, llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su imagen visible, a su cuerpo de gloria, al cual la palabra de Dios usa el término hijo. Hijo. Y cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que a través de la participación de carne, en su cuerpo de carne, de la cual describe el apóstol Pablo cuando habla a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, que Dios ha sido manifestado en carne. Claro que entendemos que el Espíritu infinito no se manifestó en carne porque Dios es Espíritu, pero lo que manifestó en carne fue su aspecto visible, su cuerpo de gloria. Y su cuerpo de gloria lo miró Pedro, Juan y Santiago en el monte de la transfiguración. Y a la misma vez es el mismo aspecto de la descripción de ese cuerpo maravilloso que describe el apóstol Juan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Ahora, el entender nosotros más a fondo quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos nosotros ahora a caminar? ¿Vamos a considerar solamente a Jesús como cualquier Jesús? ¿O vamos a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, profundizarnos más el saber que el que habitó entre nosotros ya cerca de 2000 años era la misma presencia del Dios de la gloria, nuestro Dios? Ahora muchos se han preguntado y se siguen preguntando. Entonces, cuando Dios se manifestó en carne, ¿el trono quedó sin Dios? No, esa es una expresión de una mente reducida, donde no ha podido entender que la inmensidad de Dios en su espíritu infinito, que no hay tiempo ni distancia, que a la misma vez Salomón, refiriéndose al espíritu infinito, dice: he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, mucho menos esta casa que yo te he edificado. Lo que se manifestó en carne es el aspecto visible, el cuerpo de gloria del Espíritu que no se ve. Por eso es que Pablo, cuando habla a los colosenses en el capítulo 1 versículo 15, nos dice que el Señor Jesús es la imagen visible. Ahora, la imagen visible, ¿para quiénes? Para aquellos que vivimos en el reino inmóvil, o sea, en la creación del reino móvil de este mundo. El cuerpo de gloria del Espíritu infinito que describe Juan en el capítulo 1 de Isaías, de Apocalipsis, Isaías en el capítulo 9, el cuerpo de gloria es el cuerpo visible de su creación en el reino inmóvil, o sea, donde están los ángeles, arcángeles y serafines.
Y ese cuerpo maravilloso de gloria fue al que vistió de humanidad. Por eso es que ahora nosotros tenemos remisión de pecados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Es su cuerpo de gloria vestido de humanidad. Es el ser en el cual sus hijos que venimos a participar de carne y sangre, adquirimos remisión de pecados. Es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Y es el que viene muy pronto a ser glorificado en sus santos y nosotros, sus santos, ser glorificados en él. Una vez más, nuestro deseo y nuestro anhelo es que esas declaraciones les sean de bendición. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.